Hermanos, reciba mi saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición hoy poderme dirigir a ustedes para entregarles algo de la palabra del Señor. Hemos estado orando por la iglesia, por los misioneros, por los ministros, los hermanos del consistorio, y continuaremos en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, en la oración, la lectura de la palabra. Quisiera darles este trozo, digámoslo así, esta porción de palabra del Señor que está en San Juan, capítulo 21, verso 20, cuando en el 19 el Señor le dice a Pedro, sígueme. Pedro fue llamado en ese momento. Y en el 20 dice que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Ese es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Ese es Juan. Y el apóstol Pedro, en lugar de seguir al Señor, se interesó era en que Juan lo seguía, sin que lo llamara. Hermanos, esto nos llama a pensar que nuestra mirada debe estar puesta solo en Jesucristo. Jesús llamó a Pedro y Pedro fijó su mirada en Juan. Claro, Juan era un hombre de Dios también, era un joven. Pero es que Pedro se interesó, es como diciendo, Señor, ¿y qué de este? Si tú no lo has llamado, ¿qué viene a hacer aquí? Hay momentos de la vida, no quiere decir que no nos interesemos en un hermano para ayudarlo. Y si un hermano es fiel, seguramente nos vamos a dejar guiar de él bien como es. ¿Cierto? Como nos guía, por ejemplo, el consistorio, hombres fieles, y los vamos siguiendo sus enseñanzas. Pero es que aquí Pedro desvía la mirada de Jesús, que es el que lo llama, para poner su mirada en lo que Juan hace, pero en un sentido de inconformidad de Pedro con Juan. Es decir, Pedro tomando como una altura, como un momento de honor, diciendo el Señor me llamó, fue a mí. ¿Qué viene a hacer detrás de nosotros si Dios no lo ha llamado? Pero era que Juan se recostaba al lado de Jesús. En la cena estuvo cerca a Jesús. Él buscaba siempre estar cerca de Jesús. Y aunque el Señor no lo llamó en ese momento a él, Juan lo siguió. O sea, hermanos, esto nos da a extraer de aquí, de este texto, que sigamos al Señor momento a momento, día a día, que no nos distraigamos, que no nos desubiquemos. Pedro estaba como molesto. Señor, ¿y qué de que tú no lo llamas y ahí mismo se viene? Pero es que Juan se recostaba, ya no había que llamarlo, ya Juan sabía ir detrás de su maestro. Porque el Señor le está diciendo a Pedro, tú vas a morir así, te va a pasar esto, y le indica cómo es que va a sufrir. Y cuando le dijo eso, le dijo, sígueme. A veces yo quisiera pensar que Pedro no entendió que Jesús le dijo que iba a tener una muerte no muy agradable, pero le dijo lo que iba a pasar y como diciendo, si quieres, ven conmigo o no, sígueme. Y Pedro lo siguió. O sea, como aceptando que si esa muerte le venía, pues que él estaba dispuesto a seguir al Señor. Pero en esa disposición de seguir al Señor, quitó la mirada del Señor. Y quitó la mirada del Señor y criticó a Juan. Es que Jesús no ha llamado a una persona solo para que siga. Jesús ha llamado millones de personas para que le sigamos.
millones de predicadores para que le prediquemos. Pero aquí el grande es Jesucristo, al que hay que seguir. Entonces, de Juan el Señor dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, le dice. No te detengas, sígueme, sígueme. Hermano, de pronto usted se ha detenido, se ha desviado porque algo no le agradó de algún hermano o de alguna persona o qué sé yo. No, hermano, no es tiempo de hacer eso. Es tiempo de seguir a Jesús. Es tiempo de buscar a Jesús. Es tiempo de poner la mirada en Él, en su palabra. Y si vamos a poner la mirada en un hermano, un ejemplo, que no sea para criticarlo y destruirlo, sino para ayudarlo, para restaurarlo. Pero el llamado es a seguir a Jesús. Joven, a seguir a Jesús. Hermana, a seguir a Jesús. Niño, a seguir a Jesús. Los ancianos, a seguir a Jesús. Todos a seguir al Señor. En este momento no fácil que vive el mundo, el Señor nos dice, sígueme. Debemos seguirlo. A Pedro se le dijo de qué muerte iba a tener para glorificar al Señor y le dijo, sígueme. Ahora el mundo está en este aprieto y el mensaje es el mismo, sígueme, sígueme. No desviemos la mirada de Jesús porque el Señor nos ha llamado para seguirlo a Él, para glorificarlo a Él. Señor les bendiga, les ayude grandemente, hermanos, y un abrazo fraternal en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos. Amén.